Hola, estamos en el canal otra vez. Hoy día vamos a hablar sobre la noche oscura del alma. No recuerdo si hice o no un video sobre este tema, pero quiero, a pesar de que aunque lo tenga, quería hacer esto igual para complementar o profundizar en la información en algunos cositos, aspectos que encuentro que son importantes o interesantes de considerar sobre este tema. Está basado en un texto que se llama el libro de rituales draconianos. Se lo voy a dejar acá abajo igual. La autora se llama Asenath Masson. Es una portada rojita. Y bueno, creo que el hecho de por qué quiero hacerlo en base a este libro es porque considero que da una base que al menos a mí me hace sentido, que en base como también a todo lo que he ido estudiando, por lo mismo, me hace un poco de sentido de lógica el fundamento que presenta para poder como exponer este texto, esta información, pero yo siempre soy como súper, por así decirlo, como receptiva al hecho de que puede que no le resuene a todas las personas y sigue estando bien. Sí, es solo una perspectiva de las muchas perspectivas que existen sobre diversos temas de la espiritualidad o el ocultismo, y no tenemos por qué pensar todos igual. Bueno, la fundamentación de este tema tiene que ver con un concepto que se dio en el siglo XVI por San Juan de la Cruz, que fue quien le llamó como la noche oscura del alma, y se sustenta en, de cierta forma, un despertar de la Kundalini. Seguro han escuchado, la Kundalini se fundamenta en los 7 chakras principales que parten desde nuestra base hasta nuestra coronilla, que son 7. Y de cierta forma también hace referencia como a por qué se relaciona con la corriente draconiana, porque la corriente draconiana es uno de los senderos de la mano izquierda que trabaja con la energía del dragón, y parte de la energía del dragón también está asociada a la energía de las serpientes. Por lo tanto, la energía Kundalini se sostiene en base de que tenemos como una o dos serpientes enroscadas en la base de nuestra columna, y que estos se van ascendiendo y se van como entrecruzando entre Ida y Pingala hasta llegar a nuestra coronilla, pero que este proceso nombra el texto de que suele ser ascendente, pero no es como del todo lineal, en el sentido de que puede descender, puede bajar, no sé, hasta chakra de garganta y descender y no seguir subiendo, o quedarse estancado en algún momento en uno de los chakras, o que el despertar de uno de los chakras sea mucho más profundo o incómodo que otro. Y dentro de ese proceso se da lo que se llama la noche oscura del alma, que es un proceso que su tiempo es indeterminado, por lo tanto va a ser cambiante o va a ser diferente de acuerdo a la experiencia y a la vivencia que tenga cada uno, en cuanto también a tiempo y en cuanto a las situaciones o emociones o vivencias que se experimenten dentro de ese proceso. No es un proceso que se dé solo una vez, sino que es un proceso que puede repetirse más de una vez, con distintas duraciones, con distintos procesos. Quiero dejar en claro que esto en ningún momento va a reemplazar el trabajo de profesionales, o que esto no es contraindicatorio a hacer un trabajo con profesionales de la salud mental, ni tampoco es un mensaje que va en contra de la psicofarmacología en ningún sentido. Creo que los procesos de repente sí pueden ser sumamente profundos, incómodos y dolorosos, donde requerimos la ayuda profesional, la medicina. Y creo yo, desde mi humilde punto de vista, que no son aspectos como antagónicos, sino que sirven para complementarse desde ambos sentidos. Y creo que acá, si bien le damos una mirada espiritual, creo que es importante no quedarse solo en lo espiritual, sino que también sentir que si requerimos ayuda en el plano físico, también es solicitar la ayuda cuando sea requerido. Entonces, dentro de este proceso, como les decía, tiene que ver con este ascenso o movimiento de nuestra columna vertebral por nuestros centros energéticos principales, quienes se manejan en los chakras. Saben que cada chakra principal va a tener como una función principal, ¿cierto? Nuestra garganta tiene que ver con la comunicación, la verdad, la justicia, el corazón, con lo suyo, y así cada chakra va a tener su centro, su color, su vibración, su mantra, con lo cual se puede trabajar, y podemos hacer un video quizás solo de eso. El texto nos habla de que el proceso de despertar de Kundalini es un proceso profundamente profundo, incómodo y doloroso, que esto, si bien va a entregar ciertos beneficios a la persona que se le despierta el Kundalini,
como por ejemplo los clarices, no sé, visión remota, sentir olores diferentes, viajes astrales, mayor intuición, sí, como, no sé, más poder, más autonomía, más autoestima, más autoconfianza. Son como distintas habilidades psíquicas que se pueden obtener, mayor efectividad quizás en los rituales o en sus trabajos mágicos. Es un proceso que, como les decía al inicio, puede ser súper diferente en todas las personas. Hay personas que lo manifiestan súper rápido, hay gente que esto se lo viene activado, hay gente que lo tenemos que activar en el camino. Y dentro de ese proceso es un proceso sumamente como diferente. Hay personas que se lo despiertan a través de meditaciones, a través de iniciaciones, considerando el hecho de que cuando uno habla de iniciaciones puede hacer referencia a las iniciaciones típicas que uno toma como cuando hace cursos como de Reiki, que está como la iniciación de tal Reiki o tal iniciación de cierta terapia energética que uno aprende, o las iniciaciones que uno puede decir como que uno tiene en la vida diaria, que son puntos como liminales, que se llaman, que son puntos como de umbrales, como que estamos en un punto entre aquí y allá, en donde es como una situación extrema, situaciones de dolor, de miedo, de inseguridad, de terror extremo. Esas situaciones pueden generar como situaciones como traumáticas, pueden despertar, aparte del trauma, pueden despertar este ascenso de la Kundalini. Lo que quiero súper dejar en claro acá es que esto no trata o no busca como romantizar el trauma. Sí, hay traumas que creo que son sumamente profundos y esto no se trata como de quitar responsabilidades a agentes que provocan traumas, ni justificar ni minimizar el impacto que puede tener los traumas en las personas. Solamente estamos viendo como un aspecto o una mirada distinta de ver las cosas que en ningún caso, como le digo, va a tratar como de quitar responsabilidades ni minimizar situaciones. Entonces, lo que hace de cierta forma, o sea, son cosas que pueden gatillar como ese despertar y que también uno conoce como la noche oscura del alma, que puede generar como ese despertar de la Kundalini, como ciertas habilidades psíquicas, en la medida que uno también, no sé cómo es la palabra correcta, pero en la medida que uno también decide, ¿sí? Porque uno también puede decidir no hacer nada respecto a eso y quizás bloquear esos como habilidades, como no darle chance, y también es válido. Pero acá el autor lo que presenta, o sea, la autora lo que presenta es que dentro de este proceso de Kundalini, ¿qué es lo que hace? Es que va limpiando los chakras, y los chakras, de cierta forma, ok, no es un proceso que se da una vez en la vida, que, ok, te limpiaste los chakras, listo, ya nunca más necesitas. Es un proceso que generalmente es constante porque uno tiene interacciones sociales, tiene interacciones con otros ámbitos de la vida, tiene emociones, tiene pensamientos, tiene malos días, entonces es normal que se vayan generando como trabas, como cositas que quedan como ahí guardaditas. Entonces lo que hace la Kundalini es como subir, bajar, se va quedando en un chakra, va armonizando, va cambiando de acuerdo a las distintas experiencias que vamos teniendo en la vida. Y es un proceso que es lineal, ¿sí? Que dice el texto también, y es algo que he leído mucho en otros textos, que nos habla como de tratar de que estos procesos sean súper orgánicos. Uno, cuando está iniciando, lo único que quiere es como, ojalá generar muchos como poderes psíquicos y ver y escuchar y sentir. Pero eso puede generar quiebres psíquicos donde nuestro sistema energético, estoy no solamente energético, o de repente también nuestra mente, creo que puede generar quiebres en sentido como de cuestionarnos demasiado las cosas o andar como un poco sugestionados o perder un poco como la cordura o caer un poco como de delirios o como, sí, quiebre mental, quiebre psíquico, quiebre de la personalidad. Quizás el exceso de sentido crítico, de motivación, desenganche, entonces puede generar efectos emocionales, mentales, que quizás, o energéticos, que quizás como personas no estamos preparados del todo en ese momento para trabajar con eso. Entonces, creo yo que a su vez también es un buen mensaje de cuando uno aprende con otra persona, algún guía o maestro, es que sea cauteloso en las herramientas, en la información que te va entregando para no generarte como ese quiebre emocional, sino que te vaya dosificando en la medida que uno puede como procesar
y que el hecho como de avanzar más rápido no necesariamente o no generalmente te va a abrir las puertas a mayores habilidades más rápido, sino que te puede generar como ciertos quiebres, em, ciertos como desenganches, y eso obviamente que puede enfermarnos, nos puede afectar mentalmente, emocionalmente. Si bien acá creo que es importante hacer como una distinción. ¿Por qué? Porque el mismo proceso del movimiento de la Kundalini, de este proceso como de constante limpieza o movimiento o reparación, o como que van saliendo como estas sombras constantemente, de por sí es un proceso que es como una constante, como quienes manejan el tarot, es como vivir la torre. Es como una sensación constante de que todo va bien y de repente todo se me derrumba, y todas las ideales y todas las creencias, y después voy bien y de nuevo se me derrumba. Es como ese proceso de que generalmente te van a dar como un momento, un tiempo como de trance, como de calma, de estabilidad. Y después como, obviamente si uno quiere, si uno está dispuesto y uno decide, como es como ya, de nuevo se quiebra, se rompe, y volvemos a construir más cosas, y se va rompiendo y se va creando. Y es por eso que es común que este proceso de la noche del alma no se dé solo una vez en la vida. Se puede repetir el mismo proceso, o se puede presentar de formas diferentes en procesos diferentes de nuestra vida, eh, con personas diferentes, con vivencias diferentes. Eh, Eso, y obviamente el no comprender el qué me está pasando y vivir muchas veces estos procesos de forma solos o aislados, puede generar más psicosis. Entonces, ¿por qué creo que es importante, como ya sea que uno decida mantener la información solo racional o la información solo espiritual, o hacer una combinación de ambas? Entender qué me está pasando va a permitir de que yo pueda gestionar lo que me pasa de una mejor forma, y darle un sentido, un propósito, un trasfondo o algo de lo que pueda sujetarme para, de cierta forma, como estabilizarme. El texto pone también como un ejemplo que es como tratar de recibir más voltios de lo que la capacidad eléctrica eh, puede recibir. Obviamente eso va a descompensar, va a generar cortocircuitos, y va a romper cosas y va a dañar cosas. Eh, por lo tanto, creo que hay que ser muy cuidadosos y muy cautelosos, porque uno dice como ya, con tal de recibir cierto poder o cierta habilidad, uno se lanza como de valiente, pero en el momento como que empieza a quebrarse mucho, y pasa también cuando uno empieza a decidir hacer cierto trabajo espiritual, que uno cuando está bien se las da muy de valiente y dice como, no, yo quiero tener más poder, y quiero, cuando hablo de poder no hablo de necesariamente un poder espiritual, hablo como esto les que decía, como más claris, ciertas más habilidades psíquicas, mentales, emocionales. Uno se las da de valiente, y después viene el quiebre y uno dice como, por andar haciendo cosas con, no sé, con el demonio, con tal entidad, me va mal, pero no me acuerdo que yo fui yo misma quien dijo, quiero hacer esto, quiero acceder a esto para obtener esto otro, pero a la vez no fui, quizás no era el momento, quizás se me olvidó que yo misma me lancé como a esa valentía, de esto de valentía, creyendo que iba a poder, y hay veces que uno no puede. Y hay muchos factores que hacen o que influyen en que uno no pueda sostener ciertos procesos, o simplemente no quiera sostenerlos. Entonces, creo que eso es como lo mismo. Todo este proceso de conmoción o de limpieza, Juan de la Cruz lo llama como la muerte blanca, que es como este proceso como constante de depuración, de purga, de sensación de que cosas del pasado vuelven, que cosas que creíamos superadas vuelven a surgir, eh, y que experimentamos como este ciclo, como que voy cayendo, me voy desarmando, me voy desorganizando, me voy quebrando. Es parte de un proceso eh, de crecer, de evolucionar, de avanzar dentro de la vida. Significa que estamos creciendo, que simplemente estamos como avanzando.
También habla de que es súper común y es súper normal que consideremos este proceso como abrumador, sobre todo si no entendemos, pues la primera vez que nos está pasando. Como de repente a veces, si bien hay veces que uno tiene como la conciencia de decir, ok, me siento mal por esto y esto y esto, y puedo gestionarlo y puedo hacer algo al respecto, puede que se den veces o esas sensaciones o momentos en que uno se siente incómodo o incómoda y no sabe exactamente cómo a qué echarle la culpa. O sea, solo me siento que algo está cambiando, que algo se está moviendo, eh, pero no sabría exactamente cómo, por qué. Sí. Si bien podemos analizar una serie de factores, creo que este es uno de los factores que podríamos analizar, pero aún así, insisto, no creo que sea como el único factor que uno tendría que considerar o descartar al momento de como sentirse un poco extraña, pero creo que a ciertas personas comprender que existe como otro factor más que quizás dentro de todos los factores puede que nos haga sentido, creo que puede servir. Entonces, como es por eso que también dejo como este videito.